toda evaluación en medicina, aparte de la clínica y el examen clínico que comprende tanto la anamnesis como el examen físico, nos va a llevar a la suposición de un diagnóstico probable. Ese diagnóstico tiene que estar sustentado objetivamente con algunos exámenes complementarios. Estos exámenes complementarios pueden ser de laboratorio o pueden ser de gabinete. Llámese rayos X, ecografías y demás otros estudios complementarios que, como el nombre indica, complementan a lo que nosotros estamos pensando para llegar a hacer el diagnóstico. Y eso es precisamente lo que debemos hacer, mejorar nuestro conocimiento, nuestra habilidad clínica para pedir específicos y determinados exámenes complementarios y no así utilizar mal los recursos para que en un paciente, por decirles, pidamos 30 exámenes de laboratorio y resulta de que tenía una parasitosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué le hacemos gastar tanto al paciente o al Estado? Porque el seguro cubre y que finalmente llegamos con la clínica, podríamos decir, de que haciéndole un parasitológico era suficiente. Y les digo, en la evaluación de los exámenes complementarios, los exámenes de sangre son los primeros que nosotros debemos pensar y de ellos específicamente algunos que son muy frecuentes por la utilidad que nos da a nosotros en la complementación de nuestro diagnóstico. El hemograma que todos ustedes conocen es una herramienta importante para determinar varios aspectos. Uno de ellos es determinar el hematocrito, y el hematocrito es el porcentaje del volumen total de sangre que está compuesta por elementos formes o glóbulos rojos. Los valores normales van a variar en el hombre y en la mujer, lo mismo que sucede en el recién nacido pretérmino, en el recién nacido de término y en el niño. Esta diapositiva nos ayuda para ver cuando el hematocrito está muy elevado o cuando el hematocrito está muy bajo. Quizás esta parte de la diferencia entre hombre y mujer no debemos tomarla en cuenta. Valores elevados de hematocrito en la policitemia, en una cardiopatía congénita, la deshidratación por la pérdida del plasma sanguíneo, del líquido intravascular, se produce una hemoconcentración y por lo tanto los valores pueden estar elevados, pero no de una manera real, sino más parece ser ficticio, porque se debe a una hemoconcentración y no a una cantidad elevada per se de los glóbulos rojos, la fibrosis pulmonar y la hipoxia. Los valores bajos de hematocrito, todo el mundo, sobre todo en pediatría, ustedes van a ver que la consulta de anemia en los niños es muy frecuente. Raras veces los valores bajos de hematocrito nos pueden orientar hacia una leucemia, desnutrición. El lado contrario a la deshidratación, que viene a ser la sobrehidratación, y la destrucción de los glóbulos rojos por patologías inmunes que son cada vez más frecuentes en nuestro medio. En el mismo hemograma y relacionado con el hematocrito y la cantidad de glóbulos rojos está la hemoglobina, que es la proteína encargada de llevar el oxígeno de los pulmones a todo el organismo, ¿no? A todo el territorio. Y eso es importante. Los valores normales también van a variar en el recién nacido prematuro, en el recién nacido de término y en el niño. Las alteraciones cualitativas por defectos genéticos y alteraciones de la combinación, que podemos ver un montón de cosas como, no sé, deficiencia de o las talasemias, la talasemia alfa, la talasemia vera, todas esas que son muy raras y además no forman parte de lo que necesitamos. Y las cuantitativas que habíamos indicado, la anemia y la poliglobulia o policitemia. Bien, fíjense, este es los valores más o menos promedio de lo que viene a ser la cantidad de hemoglobina para determinar si nuestro paciente tiene anemia o tiene policitemia. Desde un recién nacido, sobre todo si es prematuro, va a tener entre 15 y 23 o 24 gramos por decilitro de hemoglobina. Eso se considera como prácticamente normal.
esta cantidad de hemoglobina va a ir bajando conforme pasan los años, las semanas, los meses y los años, hasta que más o menos alrededor de los 12 años determinamos valores que son correspondientes a los del adulto, más o menos entre 12 y 14 gramos por decilitro. Por debajo de 10, casi todos los pacientes van a tener anemia. Por debajo de 10 gramos por decilitro van a tener anemia, pero todos los pacientes pediátricos, excepto los neonatos. Fíjense que el valor de 15 es el tope mínimo que debemos observar. A veces nosotros recibimos pacientes neonatos con 11 o 12 gramos por decilitro y tenemos el falso concepto de que estamos frente a una hemoglobina normal. Y por la hemoconcentración, por la mayor cantidad de glóbulos rojos en relación al contenido del volumen sanguíneo que tiene el recién nacido, hay una hemoconcentración y eso hace de que la cantidad de hemoglobina en el recién nacido sea mayor. El hematocrito, cuando el hematocrito de un recién nacido está por encima de 65%, ya no es normal. Eso debemos tomarlo en cuenta, por favor, muy bien. 65% o más ya corresponde a poliglobulia y necesitamos tomar medidas porque hay el denominado síndrome de hiperviscosidad. Y este síndrome de hiperviscosidad puede producir un enlentecimiento del flujo laminar. Recuerdan de sus clases de fisiología, el flujo laminar de la sangre es mucho más fuerte al centro del vaso y más lento en la periferia del vaso. Eso es un flujo laminar normal, ¿no es cierto? Este enlentecimiento, que es debido al síndrome de hiperviscosidad, puede producir finalmente manifestaciones clínicas con cianosis, frialdad periférica, que no van a mejorar o no van a dar una falsa impresión de que este paciente tiene una patología pulmonar y no es así. Les digo, a los 12 años o más allá de los 12 años, el niño ya tiene que tener los valores normales de hemoglobina del adulto. Pareciera esta una radiografía muy cargada, pero representa prácticamente lo que les he dicho. 51 más menos 9, o sea, hasta 60 es el valor normal de un recién nacido de término y hasta 65 en un recién nacido prematuro. Es el hematocrito que nosotros debemos considerar como normal. Y fíjense, de 16 más menos 3, o sea, 14.5 o 13.5 hasta 19.5 gramos por decilitro de hemoglobina en los recién nacidos, que puede subir hasta 21 o 22 dependiendo de la edad en la que nosotros vemos a nuestro paciente. Y después de ciertas patologías, obviamente esto puede ir disminuyendo cada vez más y más. Entre los 12 años ya los valores van a ser a los de los adultos. Aquí les decía, fuera de la etapa neonatal, más de 50% ya se denomina policitemia, más de 65% en la etapa neonatal ya es policitemia. 22 gramos por decilitro es lo máximo que podemos aguantar nosotros como máximo de hemoglobina en un recién nacido a término y 17 gramos más allá de la etapa neonatal. Pero la policitemia puede ser normal, por ejemplo, en los niños de La Paz, Oruro, El Alto, en los lugares donde la concentración de oxígeno viene a ser la misma, pero la presión barométrica es diferente y eso hace de que tengan menor oxigenación y un mecanismo compensatorio hace de que se produzca más glóbulos rojos para un mejor transporte de oxígeno. Las cardiopatías congénitas cianógenas, las enfermedades pulmonares, sobre todo las crónicas, aquellos niños trasplantados y los tumores que producen mayor cantidad de eritropoyetina. La anemia, que es el lado contrario, entonces es una preocupación muy importante de los padres y eso debemos determinar. Niños de 6 meses a 6 años, menos de 11 gramos por decilitro o 110 gramos por litro, como quieran interpretarlo. Esto es solo semántica y no debemos tomarle mucha importancia. 11 gramos por decilitro, 110 gramos por litro. Menos de 12, fíjense, en los adultos hemos dicho que de 12 a 14 es lo normal y fíjense. Entonces, los valores normales, este es un cuadro ya un poco, sino muy específico y les decía, fíjense,
vamos a tener la media y menos 2 derivaciones estándar. Pero a ver, si mi paciente tiene 3 años y medio y quiero saber la cantidad de hematocrito que tiene con menos una derivación estándar, tendría que estar entre 36% de hematocrito, ¿no es cierto? ¿Quién se aprende de memoria? Es bien difícil, bien complicado, pero el hecho de que sepamos de que existen estos valores de referencia nos ayuda bastante para luego buscarlos y ser mucho más específicos. Una de las tantas diapositivas que prácticamente nos determinan la posibilidad de las patologías. O tiene policitemia o tiene anemia. Anemia, deficiencia de... La anemia puede ser por deficiencia de hierro, sobre todo la anemia hipocrómica microcítica o microcítica e hipocrómica, y que va a tener el volumen corpuscular medio más pequeño, la concentración de hemoglobina corpuscular más baja, y eso ya se va a determinar si es por deficiencia de hierro, si es por sangrado activo, si es por sangrado activo agudo o sangrado activo crónico y toda esa serie. Lo importante es determinar que los valores que nos indican anemia ya debemos investigarlos para llegar a un diagnóstico un poco más certero. Otro de los elementos formes que encontramos en la sangre son los glóbulos blancos o leucocitos. Las alteraciones, los valores normales en el adulto es entre 5.000 y 10.000. Eso creo que todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Si nosotros encontramos un adulto con dolor en fosa ilíaca derecha, con este dolor migratorio, con falta de canalización de gases, les realizamos un hemograma y nos encontramos con 14.000 blancos, ya nos está indicando de que la probabilidad de una apendicitis aguda es muy elevada, ¿no es cierto? Pero 14.000 blancos en un recién nacido es prácticamente normal. Entonces vean la diferencia cuando nosotros nos encontramos un recién nacido de un día de vida al que le sacamos un hemograma y nos reporta 18.000 blancos, paramos las orejas porque decimos 18.000 me parece muy exagerado en relación a un adulto, pero para un recién nacido puede ser esto normal. Eso quiero que tengan bien en mente de que los valores no son iguales a los del adulto. Los valores de aumento de los leucocitos, la leucocitosis y la disminución, la leucopenia. Los dos tienen sus implicaciones clínicas patológicas. Le tengo yo más miedo a la leucopenia que a la leucocitosis, porque la leucopenia nos traduce quizás patologías más agresivas y que prácticamente deberíamos tomarla en cuenta cuando en un niño vemos glóbulos blancos que están en 3.000, por ejemplo. Si en un adulto lo mínimo que aceptamos es 5.000, en un niño también, en un niño cercano a los 8, 10 años, 12 años, ya tiene que tener un valor igual al del adulto. Por lo tanto, si en un niño encontramos incluso 4.500, debemos tener en mente de que a ese niño en algún momento 2 o 3 semanas después debemos repetirle la prueba para ver si esta leucopenia es transitoria o finalmente es permanente y se debe a una patología mucho más severa. Si bien la leucocitosis nos indica infecciones bacterianas piógenas, proceso inflamatorio crónico agudo inespecífico, patologías neoplásicas, el infarto de miocardio y las quemaduras que afortunadamente son raras en niños, pero estas muy frecuentes, las infecciones bacterianas muy frecuentes, y la leucopenia, la aplasia medular, cada vez se ve más niños con problemas de aplasia, la tuberculosis, fiebre y el tifoidea y fíjense, la fiebre tifoidea, que siendo una bacteria, la Salmonella typhi, que es muy agresiva, en vez de producir leucocitosis, va a producir leucopenia. Entonces, ahí debemos también tener nuestro juicio y nuestro análisis clínico para hacer esta diferenciación. La mayoría de las infecciones virales van a producir leucopenia. Los leucocitos se van a dividir en granulocitos y no granulocitos. Los granulocitos es aquellos que a la tinción de Gram vamos a encontrar unos gránulos dentro de cada uno de los dentro del citoplasma de los glóbulos blancos, se dividen en neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y los que no tienen gránulos dentro del citoplasma van a ser los monocitos y linfocitos. Esto es fisiología básica. Aquí está.
Fíjense, cuando hablamos de neutropenia, y les decía hace rato, cuando vemos si existe una disminución de la cantidad de leucocitos, es más peligroso que cuando vemos un aumento de los leucocitos. Y hay que tener en cuenta dos términos que son eh, claramente diferentes. La leucopenia significa la disminución de los glóbulos blancos en general, la disminución de todos los glóbulos blancos, mientras que la neutropenia significa la disminución de los neutrófilos. Y los neutrófilos vienen a ser la primera barrera de defensa frente a las infecciones, sobre todo bacterianas. Cuando tenemos neutropenias que vienen a 1500 por milímetro cúbico, 1800 por milímetro, 1200 o menos de 1000 por milímetro cúbico, estamos hablando de neutropenias severas que por el hecho de ser la primera línea de defensa frente a las infecciones, sobre todo bacterianas, pueden fácilmente contaminarse y nuestro paciente tener infecciones serias por patógenos que habitualmente no son muy agresivos en una persona con los neutrófilos normales. A granulocitosis es bien raro ver en pediatría en nuestro medio, pero hay que pensar cuando los neutrófilos tienen la cantidad de neutrófilos totales por milímetro cúbico es menos a 500 por milímetro cúbico. Los trastornos de la neutropenia son adquiridos, congénitos, eso es ya de especialidad. Fíjense la variabilidad que existe y es prácticamente imposible determinar la media, el rango, la desviación estándar positiva, la desviación estándar negativa de todos los valores de los leucocitos, valores normales. Pero ojo, aquí fíjense, en el recién nacido puede tener un rango de total de neutrófilos desde 9000 hasta 30.000 blancos. La mayoría de los libros más específicos en pediatría, las de especialidad y de subespecialidad, tienen este rango de 9000 a 30.000 blancos. Pero en pediatría general, para el perfil del médico general, aquel niño neonato que tiene más de 21.000 blancos ya debe llamarnos la atención y debemos investigar la causa de por qué tiene más de 21.000 blancos. Puede ser una infección transplacentaria, puede ser una infección extrauterina, pero en las primeras 24 horas y toda una serie de cosas que nos deben llevar a realizar un análisis más específico de lo que nosotros estamos viendo. Fíjense que aquí ya a los 10 años, entre los 8 y 10 años, ya los valores prácticamente son entre los 5 y los 10.000 o cercano a los 5 y 10.000. Obviamente que si tenemos, por decirles, un paciente pediátrico que tiene 12.000 blancos y nosotros indicamos que los valores normales que hemos aprendido es que tiene que ser entre 5 y 10.000 y 12.000 ya no está dentro del rango, debemos tener a nuestro paciente bajo observación y reevaluación permanente. Si con 12.000 blancos mi paciente no tiene ninguna sintomatología de un proceso inflamatorio o de un proceso infeccioso, bueno, pues puede ser que haya habido una marginación por la administración de un medicamento previo. Por ejemplo, los corticoides van a liberar mayor cantidad de glóbulos blancos. El estrés puede hacer de que se libere mayor cantidad de glóbulos blancos que al estar circulando nosotros captamos en ese momento exacto la cantidad de glóbulos blancos elevados. Pero si mi paciente tiene manifestaciones clínicas de un proceso inflamatorio o infeccioso y además 12.000 blancos, quizás la conducta más oportuna sea repetirle el hemograma 12, 24 o 36 horas después para ver el cambio en el valor total y en los porcentajes de los elementos formes de la serie blanca. Ahí está. En la serie blanca, en recién nacidos, fíjense, en especialidad de 9.000 a 30.000, en menores de un mes de 5.000 hasta 19.500. Y ya aquí en los rangos etarios, aquí fíjense, de 8 a 13 años es prácticamente casi igual en que el del adulto. Esta fórmula leucocitaria es también un poco invertida en pediatría.
Los segmentados en los adultos vienen a ser de 55 a 65, eso es prácticamente normal, y de 25 a 35 de linfocitos. En pediatría es al revés. En pediatría los linfocitos predominan y son los segmentados los que se encuentran en menor proporción. Ya el valor de los monocitos, eosinófilos, basófilos es prácticamente lo mismo. No debe haber formas jóvenes o muy jóvenes, mielocitos, promielocitos, metamielocitos, no debe existir ni en recién nacidos pretérmino, ni en recién nacidos a término, mucho menos en niños o lactantes. Los callados pueden ser normales hasta 1 o 2%, indica unos libros, y en esta publicación de 3 a 5%. Pero más allá del 5% de callados ya debe también llamar la atención. Pero aquí, algo que quiero que tomen en cuenta, independientemente de la edad, las plaquetas deben ser iguales en el ser humano, por así decirlo. Si nuestro paciente tiene 10 días, tiene que tener un valor de plaquetas de 150,000 a 350,000 o 400,000 por milímetro cúbico. Si mi paciente tiene 50 años, tiene que tener este rango. Si mi paciente tiene 3 días, tiene que tener este rango. Las plaquetas tienen que ser las mismas. Y precisamente la alteración de las plaquetas es quizás en neonatología uno de los parámetros más importantes para la evaluación de un proceso inflamatorio infeccioso. Fíjense, trombocitopenia, destrucción aumentada, dice. ¿Y cuándo se produce la destrucción aumentada o el consumo de las plaquetas? Es precisamente en esto que llamamos coagulación intravascular diseminada. Y antes de la coagulación intravascular diseminada está el choque séptico, la sepsis confirmada, la sepsis probable y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, o anteriormente, si hacemos una evaluación anterior a la coagulación intravascular diseminada. ¿Y esto por qué? Porque hay una agregación de las plaquetas y van a producir microtrombos y eso va a consumir las plaquetas en el interior de los vasos y eso nos va a determinar la probabilidad de una infección bacteriana muy agresiva. Aquí fíjense los valores en neonatos entre 100,000 y 470,000 y en los niños mayores de 150,000 a 400,000. Si está por menos de 100,000 las plaquetas en cualquier edad, eso no es normal, eso es patológico, eso tómenlo en cuenta. Las plaquetas forman una alarma para determinar un proceso inflamatorio grave o un proceso infeccioso grave. Por ejemplo, la púrpura trombocitopénica inmune puede no tener ninguna otra manifestación más que plaquetas bajas. El lupus eritematoso sistémico puede simular tan bien que no tiene absolutamente nada más que plaquetas bajas. Ya cuando nos encontramos en la etapa neonatal, por así decirles, o en la etapa pediátrica, en la sepsis neonatal o en la sepsis y choque séptico pediátrico, cuando las plaquetas están bajas es signo de muy mal pronóstico. Entonces, quizás el elemento más sensible para la evaluación de nuestro hemograma es ver las plaquetas. Si yo tengo neutropenia de 4,000 por milímetro cúbico, con una leucopenia de 4,500, o sea, exagerando, ¿no es cierto? Anemia de 11 gramos por decilitro y además tengo plaquetopenia, esto puede tratarse de un proceso inflamatorio muy grave que va desde una infección generalizada, una sepsis, un choque séptico, hasta un problema neoplásico, porque los tres elementos formes de la sangre están disminuidos. Entonces, hay que hacer el análisis en ese sentido. Hay que, como dicen, una sola golondrina no hace verano, ¿no es cierto? No es una sola la causa, sino la suma de todos los miedos. Entonces hay que ir sumando todos los aspectos positivos y negativos que encontramos en nuestro examen de sangre para ir concluyendo en cómo es que nos está sirviendo nuestro hemograma para realizar el diagnóstico. Podemos nosotros ver de que existen también valores normales de
la coagulación, el tiempo de sangría debería ser el mismo porque mide la agregación plaquetaria. Por lo tanto, si el tiempo de sangría está prolongado en un neonato o en un paciente pediátrico, quiere decir que las plaquetas también están bajas. El tiempo de protrombina habitualmente se mantiene siempre entre los 12 y 14 segundos y el tiempo parcial de tromboplastina activada puede ser un poquito mayor en algunos pacientes, pero habitualmente sí se mantiene entre 25 y 35 segundos. O sea que cuando encontramos valores alterados hay que pensar en patologías del sistema de coagulación. Aquí están los valores a lo largo de todos los años, desde los recién nacidos prematuros, muy prematuros, de término, y hasta llegar a los adultos. Fíjense, 12 a 14 es lo que habitualmente manejamos nosotros como valor normal del tiempo de protrombina. Y el tiempo de protrombina es el tiempo necesario para que la protrombina se transforme en trombina y que eso favorezca la coagulación, ¿no es cierto? Ustedes saben eso por sus clases de fisiología. Luego los otros valores, el fibrinógeno, el dímero D y otros exámenes de laboratorio para coagulación, que ya son un poco más específicos y que se debe realizar la solicitud de acuerdo a la patología sospechada y en especialidad o en subespecialidad. Ya yéndonos un poco a lo que es el medio interno del paciente pediátrico, hay que ver algunos aspectos relacionados con algunos exámenes que nos ayudan a determinar ciertas patologías, la urea y la creatinina para ver la función renal. Ojo, el solo valor de urea o el solo valor de creatinina no nos indican que nuestro paciente esté en insuficiencia renal. Debemos realizar nosotros, hay unos índices, el índice de falla renal, el índice de falla renal sobre todo, para determinar si nuestro paciente está realmente en insuficiencia renal. Por ejemplo, si la creatinina de nuestro lactante está en 8 o en 1.5, nos alerta a nosotros, pero no nos dice que esté en falla renal. Y fíjense, el valor normal de la urea en el adulto es de 20 a 40, ¿no es cierto? O de 10 a 20, 20 a 40 dicen todos los libros, ¿no es cierto? Y del niño no está alejado de eso. De 10 a 20 es el valor normal de la urea y de la creatinina de 0.5 a 1.1. Pero los valores no son tan variables como para tenerlos que memorizar absolutamente. Lo que sí hay que saber de que estos valores por encima del volumen que nosotros estamos viendo o del valor que estamos viendo, valores muy elevados, debes hacernos sospechar en que existe una patología renal. Otra de los exámenes que también tienen una diferencia con el adulto viene a ser la glicemia. La glicemia en sangre es diferente en los recién nacidos y en los niños y los adultos. La glicemia normal es de 60 a 100 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? En un adulto. En un paciente pediátrico es también de 60 a 100 miligramos por decilitro. Pero en un neonato, el valor de hipoglicemia es cuando el paciente tiene menos de 40 miligramos por decilitro. Imagínense, ustedes ustedes como estudiantes de quinto año, tuvieran 42 o 45 de glicemia en este momento, estarían con serias complicaciones de la famosa hipoglicemia, que va a producir manifestaciones clínicas, ¿no es cierto? Pero en un neonato eso se considera normal. Si tiene 38, 36, 34, ya se considera como hipoglicemia, que tiene una serie de manifestaciones. Bien, el prematuro tiene igual valores mucho más bajos. En algunas oportunidades, años atrás, indicaron que el
neonato que tiene menos de 20 miligramos por decilitro de glucosa en sangre debería ser considerado como hipoglicemia. Pero luego hicieron otros estudios y subieron a 30. Y luego otros estudios y subieron a 35. Al final, la Academia Americana de Pediatría dijo que todo recién nacido que tiene, independientemente de la edad gestacional, que tiene menos de 40 miligramos por decilitro, debe considerarse como hipoglicemia. Eso en relación a la glucosa en sangre. Hiperglicemia más allá de 100 miligramos por decilitro. Las causas son varias, ¿no es cierto? Hipoglicemia, habitualmente falta de aporte. Hiperglicemia es procesos inflamatorios, procesos infecciosos, sobredosificaciones, medicación mal administrada y todo lo demás. Entonces, eso en cuanto sea sangre. Los elementos de electrolitos son prácticamente iguales en el recién nacido, en el niño y en el adulto. O sea, un niño tiene que tener 135 miliequivalentes hasta 145 miliequivalentes de sodio como rango normal. Menos de 135, hiponatremia. Más de 135, hipernatremia. Entonces, tanto en el adulto, en el niño o en el neonato. Eso ya saben ustedes que los valores normales de glucosa de sodio en sangre, 135 a 145 miliequivalentes por litro. Luego, los valores de calcio, hay dos tipos, el calcio total y el calcio iónico, que eso va a tener diferentes valores. El que debemos medir nosotros es el calcio iónico, que tiene entre 4 a 7 miligramos por decilitro. Entonces, son valores que debemos aprenderlos y no les digo que mañana yo les voy a tomar un examen de valores y tienen que saber absolutamente. Esto se hace con perseverancia y viendo cada vez más exámenes de laboratorio. A veces cuando a nosotros nos llega a la mano una historia clínica, vemos la historia clínica y no le tomamos importancia a más que al diagnóstico, por así decir, porque las preguntas van a venir en relación al diagnóstico. Pero échenle una mirada a los exámenes de laboratorio, por ejemplo, para ver esa relación que les estoy indicando ahora, sobre todo en pediatría. En adultos van a tener más oportunidades de ver porque a más de nuestra rotación de pediatría, todo lo demás es rotaciones en pacientes adultos. Una cosa que está sujeta a malas interpretaciones es el examen general de orina. El parcial de orina, general de orina, como quieran llamar ustedes, ¿no es cierto? Eso es muy importante y además es habitual el solicitar en pediatría. Pero nosotros debemos saber de dónde vienen los valores normales de los componentes que se encuentran en un examen general de orina. Y aquí ustedes ven, fíjense la densidad de 1010 a 1030, el pH puede ser ácido o alcalino, la cantidad de proteínas siempre debe ser negativa o trazas, la glucosa en orina debe ser negativo a menos de que se produzca hiperglicemia. Pregunta para los que se están durmiendo, ¿cuál es el umbral de glucosuria? 180. 180. 180. Perfecto. Todo paciente que tenga más de 180 miligramos por decilitro de glicemia va a perder glucosa por la orina y por lo tanto va a arrastrar líquido para eliminar esa cantidad excesiva de glucosa. Y quizás ese es uno de los elementos que explica por qué los diabéticos hacen el famoso coma diabético. ¿Por qué? Porque se deshidratan tanto, porque eliminan tal cantidad de orina y del líquido intravascular de plasma por la cantidad de glucosa que están eliminando. Entonces, eso les lleva a nuestros pacientes a una cetoacidosis y finalmente al coma diabético, ¿no es cierto? Esa sería no es la única, pero es parte de la fisiopatología del paciente diabético, pero eso entre paréntesis. No debe haber glucosa en la orina, cuerpos cetónicos pueden haber trazas, bilirrubina también puede ser negativo las más de las veces, a menos que nuestro paciente sea neonato y además esté cursando con hiperbilirrubinemia o ictericia neonatal, ¿no es cierto? No se olvide que la bilirrubina en el recién nacido va a teñir todos los líquidos corporales. Aquellos pacientes
que tienen más de 18 o de 17 miligramos por decilitro de bilirrubina van a teñir casi todos los líquidos corporales. Cuando el paciente llega a 20, 22 miligramos por decilitro, incluso las lágrimas salen amarillas por la cantidad de bilirrubina que está eliminando. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se torna histérico, la orina es histérica, el plasma tiene un tinte muy histérico. Entonces, habitualmente no debe existir, pero en los casos de hiperbilirrubinemia o histericia neonatal, hay la posibilidad de encontrar bilirrubina en orina. En aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, hemólisis por anemia hemolítica o por traumas extensos, van a tener bilirrubina en orina. A ver, ¿quién de nosotros los varones y las mujeres también no hace deportes extremos, no es cierto? Yo hasta hace un tiempo, hasta creo que ya va a ser un año, hasta hace un año era fanático jugador de fútbol y tenía un buen equipo, he salido campeón del colegio médico hace un par de años atrás y todo lo demás. Pero he tenido un accidente en el fútbol y ya pues mi carrera ha terminado. Y les digo esto porque hay algunos que hacen deportes extremos o cualquier otro tipo de deporte que puede tener una lesión física como un moretón, un golpe a nivel del muslo, un golpe, incluso los famosos golpes en la cara o no sé, cualquier tipo de golpe, va a producir una hemólisis extra e intravascular. Y el producto de degradación final de los eritrocitos va a ser la bilirrubina. En esos casos, estos pacientes, sean niños, adolescentes o adultos, van a tener bilirrubina en orina. O sea que si encuentran bilirrubina en orina, deben encontrar la causa de por qué está eliminando cantidades de bilirrubina exageradas. El urobilinógeno menos de 0.2 unidades Ehrlich y no debe haber sangre, aunque los eritrocitos pueden ser aceptables entre 1 a 3, como dicen unos libros, hasta 1 o 5, como dicen otros. O sea, 5 eritrocitos por campo microscópico. ¿Por qué? Porque precisamente por estos traumas inadvertidos, no solo eliminamos hemoglobina, sino también eliminamos algunas veces eritrocitos enteros o eritrocitos completos y que pueden ser detectados en el examen de sangre. Aquí dicen los leucocitos, no debe tener leucocitos. Y los leucocitos también han tenido una historia larga, ¿no es cierto? Y sobre todo en pediatría. En adultos, todo paciente, varón o mujer que tenga más de 10 leucocitos por campo microscópico, debe ser investigado para una probabilidad de infección urinaria. En niños, hace mucho tiempo decían que las mujercitas podían alcanzar hasta 50 leucocitos por campo microscópico y considerarlos normal, pero en los varones no, solo 10 leucocitos por campo microscópico. Como había esta diferencia, 10 en varones y 50 en mujeres, habían algunos que no hacían ningún examen adicional al examen de orina y pasaban por alto algunas infecciones urinarias que a veces se complicaban. Por lo tanto, desde hace ya unos 15 años se ha determinado que el valor normal, independientemente de la edad, sea varón o sea mujer, el valor normal permitido de leucocitos por campo microscópico es 10 en ambos sexos. Entonces, más allá de 10 ya tenemos que investigar. Los nitritos es el producto de degradación de las proteínas y habitualmente no debe haber nitritos. Cuando los nitritos son positivos, quiere decir de que existen bacterias en la orina que están reduciendo los nitratos en nitritos. ¿Y eso por qué? Porque hay algunas bacterias que van a tener una enzima que se llama nitrato reductasa y reducen los nitratos a nitritos y se hace positivo en el análisis de orina. Es una forma indirecta de determinar la presencia de bacterias en la orina. No necesariamente indica infección urinaria. El gold estándar para determinar la infección urinaria es el cultivo de orina. Si en el cultivo de orina encontramos bacterias uropatógenas, llámese Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas
o Staphylococcus saprophyticus, pueden ustedes estar seguros de que estamos hablando de una infección urinaria. Ya confirmada porque, les digo, el gold estándar es precisamente el urocultivo. ¿Qué más? El volumen de orina que deben eliminar nuestros pacientes va a ser más o menos entre 1 a 5 mililitros por kilo por hora durante 24 horas, fíjense. Más o menos entre 50 a 300 ml en 24 horas. Si esto lo traducimos en mililitros por kilo por hora, más o menos nos da la misma cantidad. O sea que ese es el rango normal de orina que debe emitir un paciente. Fíjense que no son todos los exámenes complementarios que nosotros pedimos, pero nos ayudan bastante para determinar los valores normales. Aquí en líquido cefalorraquídeo. En líquido cefalorraquídeo, el límite superior de leucocitos es muy importante. Y si bien aquí en neonatos dice 35 por células o leucocitos por milímetro cúbico, la forma más fácil para que nunca se les olvide a ustedes es la siguiente. 33 en recién nacidos de término y 44 en recién nacidos pretérmino. 33 y 44, o sea, fácil de acordarse. Eso he leído yo el 2001 en una revista de la Sociedad Mexicana de Pediatría, en el Boletín del Hospital de México. Y fíjense, una sola vez y no me olvido nunca porque son valores que son fáciles de acordarse. 33 en el recién nacido de término y 44 en el recién nacido pretérmino. Conforme van aumentando las semanas en los niños, la cantidad de leucocitos tiene que ir a acercarse entre 5 a 10 leucocitos por milímetro cúbico. Máximo tiene que ser 10 leucocitos por milímetro cúbico. Y de estos 10, el 90% tienen que ser mononucleares. Los mononucleares, ¿se acuerdan? Los que no tenían gránulos, los monocitos y los los monocitos y se me ha ido la palabra, ahorita les digo. Tienen que ser mononucleares y solo el 10% tienen que ser polimorfonucleares. Aquí está. Si un niño tiene más de un polimorfo nuclear por milímetro cúbico, hay que investigar la posibilidad de infección del sistema nervioso central. La glucosa en líquido cefalorraquídeo viene a ser 1/3 de lo que es la glucosa en sangre. Aquí colocamos 40 a 70 miligramos por decilitro, que es habitualmente el tercio, o los 2/3, en realidad, los 2/3 de lo que es la glucosa en sangre de un niño normal. Pero si hablamos de un prematuro, los 2/3 de 40 vienen a ser, 15, más o menos 28 miligramos por decilitro, ¿no es cierto? Entonces, eso ya tiene que ser analizado de manera específica. La proteinorraquia no tiene que sobrepasar los 20 miligramos por decilitro, porque ya los valores de proteinorraquia muy elevados nos va a determinar la posibilidad de infección, neuroinfección bacteriana o neuroinfección viral. Y eso también es importante. La presión de líquido cefalorraquídeo no es tan importante, no la medimos habitualmente, pero hay que tomarlo en cuenta cuando realizamos una punción lumbar y el líquido sale muy a presión y eso podría considerarse en una hipertensión endocraniana. No son los únicos valores de exámenes de laboratorio que existen y que les he presentado ahora. Sin embargo, son los más útiles en el área de pediatría y que van a ser de utilidad para las prácticas de aquí en adelante. Les digo, vayan practicando, viendo los exámenes de laboratorio de las historias clínicas y eso les va a ayudar bastante. Si alguno de ustedes tiene preguntas o alguna duda.